Bendiciones para todos. Aquí estamos una vez más en este programa de nombre El Cocido. Y hoy tenemos un invitado especial. Damos la bienvenida al pastor Máximo y a Pablo, que es ya luego anfitrión de la casa. Y esta noche tenemos un tema espectacular que lleva el nombre La Última Cena. Pero antes de desarrollar el tema, queremos escucharle a nuestro invitado qué tal está y un saludo también de Pablo. Buenas noches, aquí estamos al programa El Cocido. Aquí ya tenemos con nosotros ya el cocidito, ya con Pablo, con Juancito, y va a ser espectacular. Va a ser de muchas bendiciones. Muchas bendiciones, Pablo. Amén. Muchísimas gracias al pastor Máximo por recibirnos aquí en su iglesia. Le agradecemos a todos por estar apoyando este programa. Y hoy vamos a tocar un tema muy especial, un tema muy profundo. Hoy vamos a hablar de la última cena y vamos a hablar de 3 personajes que estuvieron allí. Vamos a hablar de Judas, vamos a hablar de Pedro y vamos a hablar de Juan. Y cómo ellos se identifican con nosotros y cómo nos podemos identificar con ellos en nuestro diario vivir, en cómo nosotros vivimos cada día. Y mucho tiempo, quizás no nos identificamos como con Judas, ¿verdad? Porque Judas le traicionó a Jesús. Judas fue una persona que era malo, le tachamos de que era como un monstruo, ¿verdad? Esa noche, esa última cena, Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Pedro negó a Jesús, no una, no dos, sino hasta 3 veces. Y Juan se recostó sobre el pecho de Jesús, ¿verdad? Y queremos ver esos 3 personajes, cómo se identifican con nosotros. Juan. Así es, Pablo. Y como decía, bueno, ¿por qué no le damos al pastor que nos cuente una introducción más o menos qué dice la Biblia de lo que pasó aquella última cena? Yo sé que ustedes ya conocen el versículo, ¿verdad? Pero vamos a hacer una introducción para entrar en el tema, ¿verdad? Como que narra la Biblia de lo que pasó en esa última noche. Pablo ya habló de Judas, de Pedro, de Juan, pero ¿cómo se desarrolló la narrativa de esa noche, pastor? Y mira que Jesús ya estaba a punto de ir a la cruz. Y esa reunión tan amena, esa cena, por supuesto, esa cena tan amena, seguramente los discípulos creyeron que era una cena más. Pero ahí, en esa cena, se iba a manifestar el segundo poder en el mundo, lo que es Satanás. Sí, se iba a manifestar ahí y se manifestó a través de Judas. Entonces, en esa última cena fue lo que dijo Jesús justamente, ¿verdad? Esta es la última y después la siguiente ya será ya en su presencia, ¿verdad? Ese momento es de suma importancia, porque también Jesús nos enseña en cuanto al pacto de su sangre y también lo que es a su carne. Muy bien. Entonces, en esa última cena, como decía Pablo, estaban los 3 personajes. Y vamos a comenzar hablando de Judas. Ninguno de nosotros casi en ningún momento de nuestra vida nos vamos a identificar con él, porque representa una figura una persona que traicionó al maestro, ¿verdad? Y muchos de nosotros cuando nos ponemos a imaginar acerca de Judas, nos imaginamos, vamos a describir algo extremo, Pablo, ¿verdad? Un personaje repulsivo, desagradable, con una mirada oscura, con los dientes llenos de sarro, con unas uñas largas y algo así como describir a la bajeza humana. Y ninguno de nosotros se va a sentir identificado con él, pero Pablo me mencionaba acerca de una experiencia cuando estabas leyendo la Biblia en el cual vos decías, cada vez que leías la descripción de la última cena, dije, yo jamás voy a hacer lo que hizo Judas. Pero ¿qué fue lo que te pasó una de las veces que estaba leyendo? Sí, como decía Juan, yo también. Y yo sé que cada uno de ustedes le describía así a Judas como la bajeza humana, ¿verdad? Como un hombre repulsivo, lleno de odio. Pero cuando llegué en ese versículo, una vez más, lo volví a leer, escuché al Espíritu Santo que me decía, vos sos como Judas. Vos sí sos como él, porque muchas veces nosotros vemos a las personas que maltratan a otras personas, muchas veces nosotros vemos a las personas
que abusan de otras personas y decimos, yo nunca, jamás voy a hacer eso, yo jamás haría eso, yo jamás traicionaría a Jesús, pero en realidad, ¿somos así o no somos así? Y cuando yo llegaba a ese versículo, el Espíritu Santo me decía, vos sí sos así, vos sí te identificas como Judas. Y quizás muchos de los que estamos acá y muchos de los que están detrás de cámara y muchos de los que están escuchándonos, nos vamos a identificar con Judas. ¿Por qué? Porque esa noche Judas hizo algo para nuestros ojos terrible, traicionó a Jesús, traicionó con 30 monedas de plata y para nosotros es muy chocante porque para nosotros en este momento Jesús no vale 30 monedas de plata, Jesús vale todo para nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros también le traicionamos a Jesús y le traicionamos de diferentes maneras. Por ejemplo, queremos, antes de entrar en el tema, antes de decirlo eso, quisiera que Juan nos cuente una historia de un personaje, de una persona que fue un asesino y que nosotros también le podríamos tachar como una persona que fue desagradable o una persona que fue muy impulsiva, una persona que para nosotros es una mala persona. ¿Nos puede relatar, Juan? Sí, este personaje se llama José Rabadán. Tal vez muchos de nosotros no escuchamos hablar de él. Esto sucedió en el año 2020, en donde este hombre con una katana, al amanecer, más o menos a las 6 de la mañana aproximadamente, él asesinó a sus padres y a su hermano que era síndrome de Down. Como ya pasó hace bastante tiempo, tal vez muchos de nosotros no escuchamos de él, pero en aquel tiempo cuando ocurrió esto, la sociedad se conmocionó. Esto ocurrió en España y muchas de las personas decían, pero ¿cómo es posible que alguien haga esto tan grave? Y muchas personas decían, yo jamás haría eso. Pero como decía Pablo, que el Espíritu Santo le había hablado y le había dicho que él era similar a Judas, creo que tenemos que admitir que todos nosotros tenemos una semilla de maldad en nuestro corazón. Y la Biblia repite desde el primer versículo hasta el último versículo constantemente que nosotros somos ese tipo de persona. Nada más que no hemos estado en la circunstancia en la cual esa semilla pueda germinar, pero sí está dentro de nosotros. ¿Y qué o cuál sería esa semilla de maldad? Esta semilla de maldad es el pecado. Y aquí queremos que el pastor Máximo nos hable un poquito acerca del pecado y acerca de esa semilla de maldad, el cual cada uno de nosotros tenemos y muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Y somos tan rápidos para juzgarle y decir, no, yo nunca voy a hacer eso, no, yo no soy así, pero sin embargo cada uno de nosotros como seres humanos tenemos esa semilla de maldad que está esperando la ocasión para salir a luz, ¿verdad? Así es. Y bueno, pecado es violar la ley. Ningún ser humano podría ejercer lo que es el cristianismo. Nadie podría ser cristiano sin el Espíritu Santo. Aún nosotros con el Espíritu Santo dentro, aún tenemos una naturaleza. Y esa naturaleza no se quiere doblegar a lo que es a la obediencia. Pablo mismo decía, ¿verdad? Yo no, eso que no quiero hacer, eso hago. Eso que quiero hacer, eso no hago. Una parte, volvió a decir Pablo, ¿verdad? Nosotros éramos así antes, éramos fornicarios, adúlteros, hechiceros, idólatra, de todo un poco, ¿verdad? Pero también un poco más abajo dice, ¿verdad? Quítense pues de vosotros también amargura, celo, envidia. Y a esas cosas nosotros llamamos pecaditos. Esos son caracteres del ser humano que se manifiesta de acuerdo a las circunstancias. Nosotros somos muy buenitos. ¿Quién iba a pensar que Judas, aunque hubo una profecía, pero quién iba a pensar que Judas esa noche lo iba a entregar a Jesús con 30 monedas? Había una profecía, por cierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que se manifestó en Judas? Se manifestó el hombre de pecado.
Cuando se manifestó el hombre del pecado, abrió una puerta para que Satanás entre y que entre con una carta y que esa carta es permiso. El ser humano, todos nosotros tenemos aún una naturaleza que se tiene que rendir a Cristo. Por eso una de las obras de Jesucristo en la cruz es la regeneración. El ser humano tiene que ser regenerado, santificado, justificado. Y cuando nosotros comenzamos a no querer entregar y tratar a nosotros vivir la forma que queremos vivirlo, entonces no ayudamos para nada para que haya una regeneración en nosotros, ¿verdad? Yo quiero hablarle un ratitito más de lo que es el trigo y la cizaña. Nosotros llamamos trigo el creyente y la cizaña es el mundo. Pero no es así, no es así. Nosotros somos trigo, pero también tenemos cizaña dentro. De acuerdo a cómo nosotros llevamos, de acuerdo a nuestra comunión con el Señor, se manifiesta esa semilla. Y lo que usted habló, esa semilla de pecado, esa semilla de trigo o la semilla de cizaña. Muchas veces, como dijo el pastor, nosotros tachamos a las personas que hacen el mal. Por ejemplo, decimos, yo no soy tan malo como ese político, yo no soy tan malo como ese asesino, yo no soy tan malo como aquella persona que le hizo mal a otra persona, yo no soy tan malo. Pero sabemos que no hay pecado chico, no hay pecado grande, ¿verdad? Que todos los pecados son iguales. La diferencia está en la extensión del pecado, pero no en la esencia misma, porque todo es pecado. Al fin y al cabo, todo es pecado. Y quizás pensemos, ¿verdad? Que Jesús, lo que dijo Jesús en el Sermón de la Montaña, dijo, se le ha dicho, no adulterarás, pero yo os digo, con tan solo mirar a una mujer y desearle, eso en tu corazón ya adulteraste. Se le ha dicho, no matarás, pero si tenés pensamiento de hacerle daño a una persona, será contado como muerte. Un homicidio. Como un homicidio, imagínense. Lo cierto es que quizás nosotros sí somos como Judas, ¿verdad? Me asusta y sé que nos asusta a nosotros la forma en que Judas traicionó a Jesús. Pero ¿cuántas veces nosotros también le traicionamos a Jesús? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos diferentes a Judas, pero en realidad somos muy similares a Judas? Pero la diferencia está en que nosotros aceptamos la gracia que Judas rechazó, porque había suficiente gracia hasta para Judas, pero Judas, en vez de correr a la cruz, corrió y se metió a una iglesia. Judas hizo que muchos no hacen. Él devolvió. Él devolvió. Y esa es una enseñanza muy, muy importante. Y quisiera, pastor, ya que tocaste el tema, que puedas desarrollar un poquito más. Bueno, Judas, muchos de nosotros, yo no quiero llamarle Judas a nadie, ¿verdad? Pero Pablo dijo, me identifiqué con Judas muchas veces. Es verdad. Es verdad que nosotros nos identificamos. Con cuidado aquellos que dicen, ¿verdad? No, Judas es el más terrible. Y comienza a juzgarle a Judas. Cualquiera puede juzgarle a Judas de repente. Pero por dentro nosotros tenemos algo que de una u otra forma imita a Judas. Imagínense, imita a Judas, ¿verdad? ¿Qué hizo Judas? Lo entregó a Jesús. Y nosotros decimos, muy vale en la iglesia. Y en la iglesia decimos, jamás yo voy a negar, jamás yo voy a entregarle a Jesús, jamás. Pero el hecho de cada persona, lo que hay adentro de cada persona, se identifica con Judas. Para la gloria del Señor y para bendición nuestra, Dios un día tocó nuestro corazón y nos mostró y hizo sensibilizar nuestra vida para que podamos ir entendiendo y matando al Judas de a poco. Es peligroso creernos que somos demasiado perfectos. Es muy peligroso esto. Así es. Y como decía el pastor Máximo y Pablo, ¿verdad? La única diferencia entre Judas, reforzando lo que decía Pablo, la única diferencia entre Judas y nosotros es que nosotros corrimos hacia la cruz buscando la gracia. Ahora, avanzando un poquito más con el tema de esta noche, vamos a mirar un poquito el segundo personaje que estaba en la cena, y ese es Pedro.
Pedro fue el gran apóstol, ¿verdad? Caminó sobre las aguas, tuvo la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios, pero así también realizó algo que podrían muchas personas decir que fue algo muy cobarde, ¿verdad? Que fue la negación de Pedro. Pero ¿qué es lo que Pedro representa para nosotros el día de hoy? Y representa aquellas promesas que nosotros le hacemos a Dios, las cuales nosotros no cumplimos. Entonces, Pedro no le vendió a Jesús como Judas, pero Pedro hizo algo que realmente fue muy ridículo para aquel tiempo, que fue negarle, y le negó frente a una criada. A ver un poquito, Pablo, cómo desarrollamos esta parte. Sí, Pedro, a diferencia de Judas, Pedro no iba a traicionar a Jesús, pero Pedro sí iba a negar a Jesús. Pedro dice que acompañó a Jesús, dice que antes en esa cena Jesús dijo, uno de ustedes me va a negar esta noche, uno de ustedes me va a traicionar esta noche. Entonces Pedro, como siempre le decía a mi pastor, un saludo a mi pastor Junior, super Pedro, ¿verdad? Que él le apartó a Jesús y le dijo, yo no te voy a traicionar. Yo, capaz otro discípulo que no sé ni por qué le elegiste te traicionen, pero yo no te voy a traicionar. Y Jesús le dijo, Pedro, vos por cabezón no solamente me vas a negar una vez, sino me vas a negar hasta 3 veces, ¿verdad? Vemos que después Pedro le corta la oreja a un soldado, le acompaña a Jesús y vemos que se para frente a una hoguera a calentarse las manos y de lejos ve a Jesús cuando estaba en el patio y cuando estaba siendo golpeado, cuando le pusieron una capucha encima, cuando le golpeaban diciéndole, profetiza, ¿quién te golpeó? Y se estaban burlando, le estaban maltratando a Jesús y Pedro de lejos viéndole a Jesús. Y sale una criada y le dice, vos estabas con ellos, vos sos un discípulo de Jesús. Y Pedro saca toda su ira, saca toda, no sé, quizás las malas palabras que en ese tiempo se decía, y le dijo, no, yo no soy su discípulo, yo no. Y la criada le decía, no, vos hablás diferente, vos actuás diferente, vos sos diferente, vos sos discípulo de Jesús. Y Pedro constantemente le decía, no, yo no soy. Y dice que sonó el gallo, que cantó el gallo, dice la palabra de Dios, que ahora sabemos que era un soldado que marcaba una hora, ¿verdad? Y en ese momento podemos ver también en Lucas que se encuentra la mirada de Jesús con la mirada de Pedro, que se cruzan la mirada en ese momento donde Pedro le negó la 3.ª vez. Pero vamos a ver cómo nosotros también en nuestro diario vivir, nosotros le hacemos promesas a Jesús que capaz no lo vamos a cumplir. Promesas tan grandes, que quizás al final no lo cumplimos. ¿Qué nos puede decir de eso, pastor? Que a veces nosotros le hacemos promesas gigantes a Dios, pero al final no le podemos cumplir. Gracias Pablo, podríamos nosotros usar varios medios para tratar de manipular a Jesús. Una, por la circunstancia que vivimos. Una circunstancia ya sea difícil y ahí comienza la promesa más grande. Otro es cuando anhelamos un ministerio. Cuando anhelamos un ministerio, entonces nos ilusionamos y comenzamos a decir, Señor, yo voy a ganar alma. Yo, Señor, voy a llegar muy temprano a la iglesia. Yo voy a leer la palabra tuya todos los días. Yo voy a orar todo el tiempo. Voy a levantarme a las 4, a las 5 de la mañana. Voy a orar. Y hacemos promesas nosotros tan gigantes, pero a la semana, no a un mes. A la semana nos damos cuenta que todo lo que habíamos prometido no cumplimos. Déjame decirle también, cuando Jesús dijo, ¿qué dice la gente, quién soy yo? Y para cortar un poco, algunos dicen Elías, el profeta, y Pedro salió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, Pedro, no te reveló carne ni sangre, sino que mi Padre. Imagínense el ego de Pedro. Subió el aire. Super Pedro. Saluda al pastor Junior. Super Pedro. Su ego allá, el mejor discípulo.
tan grande es que cuando Jesús comenzó a decir, es necesario que yo me vaya a la cruz, y Pedro salió del fondo, tipo queriendo aconsejar a Jesús, le dijo, no, maestro, no te hagas eso, tranquilo. Y Jesús le dijo, a este muchacho yo le voy a bajar. Ese está muy alto, le voy a bajar yo. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Le bajó a Pedro. No es que le haya llamado Satanás, porque le haya llamado Satanás a Pedro, Pedro le negó. No es porque le haya llamado Jesús, le haya llamado Satanás a Pedro, que Pedro le negó. Lo hubiera negado por eso, ¿verdad? Pero no le negó por eso, ¿verdad? Entonces, volviendo aquí, ¿verdad? Increíble el pueblo del Señor, impresionante. Somos nosotros, impresionantes somos nosotros. Acabamos de hablar de Judas, tenemos un pedacito de Judas, ahora tenemos un pedacito de Pedro. Las promesas, las promesas, las promesas, las promesas, las promesas. ¿Cumplimos la promesa, jóvenes, adultos? ¿Cumplimos la promesa? Anótelo, cuánta promesa hiciste y cuánta promesa cumpliste. Anótalo y envía aquí después, en este canal envíalo y te vamos a llamar Pedro. ¿Qué pasa cuando nosotros no cumplimos las promesas que le hacemos a Jesús? A veces, por ejemplo, sería, Señor, ya no voy a cometer este pecado, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando descaradamente, no queriendo hacerlo, lo volvemos a hacer? Sentimos la vergüenza, ¿verdad? Y cuando entra la vergüenza a nuestra vida, bueno, normalmente lo que le prometemos a Dios tienen que ser promesas que lo vamos a cumplir, porque así dice la Biblia, ¿verdad? Que no tenemos que prometer cosas que no cumplimos. Entonces, cuando no cumplimos, llega a nuestra vida la vergüenza. Y Pedro no se iba a ahorcar como Judas, pero lo que Pedro iba a hacer es que iba a volver al lugar del cual Jesús le había quitado, ¿verdad? Y no solamente que iba a volver ahí, sino que iba a utilizar ese lugar como un refugio para él, para esconderse, por así decirlo, ¿verdad? De su llamado, del plan que Dios tenía para su vida, ¿verdad? Y que puede representar ese lugar del cual Dios nos había sacado, ¿verdad? Que no necesariamente es algo en malo o negativo, sino que el hecho de que nosotros nos refugiemos en ese lugar hace que eso sea negativo. Sí, como dijo Juan, Pedro no iba a traicionar a Jesús, no se iba a ahorcar como Judas, pero Pedro iba a volver al lugar de donde Jesús le sacó, a la barca, donde él sabía. Quizás Pedro estaba sufriendo porque negó a Jesús. Y entonces, seguro, Pedro también se sintió mal, dijo, yo no valgo para esto, yo no estoy preparado para esto, yo negué a Jesús, aquel que me sacó, seguro Jesús se equivocó, y yo voy a volver a donde yo funciono, en donde yo sé hacer. ¿Qué yo sé hacer? Yo sé pescar, voy a volver a mi barca, voy a volver a ese lugar de donde Jesús me sacó. Y muchas veces nosotros somos así, muchas veces nosotros nos escondemos del llamado de Dios. Y como dijo Juan, no necesariamente en cosas que son pecados, sino que nos aislamos. Puede ser en una serie de Netflix, puede ser en unos videojuegos, puede ser en las compras, puede ser en nuestro trabajo, en la maternidad. Nos escondemos del llamado de Dios y decimos, no, tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro, no tengo que hacer lo otro. Y no tenemos tiempo para Dios. Pero lo que más me sorprende es que después de que Jesús fue a la cruz y resucitó, fue a buscar a Pedro. Y nosotros también necesitamos que Jesús venga a buscarnos a veces. Y Jesús va a buscar a Pedro y quisiera que el pastor no pueda desarrollar un poquito de ese encuentro cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Lo más doloroso, Juan y Pablo, es el dolor de la negación. Negar a Jesús es dolorosísimo. Comento en breve un testimonio. Yo acepté a Cristo a los 15 años, a los 17 años. Muy fervoroso, impresionante, un muchachito fervoroso en el Señor.
Y hay un juego que se llama Dama. Yo estaba jugando Dama y vino de allá un muchacho. Me dijo, ¿cierto que vos sos cristiano? Y no le hice caso. Y me dijo, me volvió a decir 3 veces, me dijo, ¿cierto que vos sos cristiano? ¿Cierto que vos sos cristiano? Cuando me dijo la 3ª vez, yo le dije, tiré la dama que había y le dijera, yo no le conozco a Jesús. Dios mío, se me cayó encima. Al instante se me cayó algo encima. Un dolor increíble, un dolor increíble. Toda esa noche lloré por haber negado a Jesús. Muchos de los que están aquí, muchos de los que están viendo, ¿sabe que uno de los fracasos es no queremos regresar? Porque de una u otra forma hemos negado, comienza la vergüenza. 1, 2, nos sentimos inútiles, ya no queremos, nos sentimos inservibles y decimos, ¿verdad?, que Dios no me ama, Dios no me ayuda. Es que nosotros mismos comenzamos a alejarlo. Pasaron meses en una plaza, estábamos como, no sé, como 50 compañeros. Nunca voy a olvidarme que vi a un muchacho que venía corriendo, vino, se puso en medio, dijo, ¿quién es aquí creyente? ¿Quién es creyente evangélico? Dije dentro mío, esta es mi oportunidad y nunca más negaré a Jesús. Levanté la mano y dije, yo soy cristiano evangélico. Todo el mundo se rieron y el muchacho se volvió a ir. No sé qué pasó, no pregunte. Cuando Pedro se fue en la pesca, para él se le cayó el mundo. No pescó nada. No, uno no pescó nada, no te vayas a apurar. Uno no pescó nada. Otra cosa, le había negado a una persona que amaba demasiado. Pedro amó demasiado a Jesús. Le dijo, Señor, yo me voy también contigo. Y negarle a uno que amás es muy doloroso. Entonces Jesús tenía esa culpa encima, esa culpabilidad encima de haber negado al Hijo de Dios, al Mesías. Él tenía una culpa terrible. ¿Usted cree que Pedro se concentró en la pesca? Yo jamás creo. Yo no creo que Pedro se haya concentrado en la pesca. Pedro se concentró que haya negado a Jesús. Sucede, rápidamente vamos, sucede que el maestro, ¿dónde le negó Judas a Jesús? Pedro. Judas, le negó. En la cena. Tenga presentes. ¿Dónde Jesús le recibió y le dice, Pedro, ¿tú me amas? En la cena. En la cena. Jesús está preparando la cena. Hijo, ¿tiene algo para comer? Y ya estaba ahí. ¿Qué quiso hacer Jesús? Quiso traer la memoria a Pedro que pasó allá en la última cena. Y que ahora le presenta, hijo mío, aquí en la misma cena. Cuando Pedro y los demás escucharon la voz de Jesús, le dijo, es el maestro. Pedro no dudó, se tiró. De allá le pasó la mano y le sacó. Muchos de nosotros que hayamos negado a Jesús, Jesús siempre está en la orilla para pasarnos la mano y sacarnos. Para sacarnos. Te hará la misma pregunta. ¿Jesús le señaló a Pedro? No. ¿Jesús le dijo su pecado? No. ¿Jesús le dijo, me negaste? No. Le dijo, tú me amas, Pedro. Porque Jesús nunca se olvidó, ni estando en la cruz, ni cuando Pedro le haya negado, y cuando se miraron cara a cara, Jesús nunca se olvidó de que Pedro era un hijo. Y hay muchos hijos que están por ahí, que Jesús lo va a llamar. Así es, como decía el pastor Máximo, básicamente Jesús es capaz de convertir los símbolos de vergüenza en un símbolo de esperanza. Entonces, decía retocando un poquito ese tema que hablaba el pastor, Pedro le había negado en la cena, en un momento en donde estaban comiendo, y Jesús le había esperado a Pedro con una comida otra vez, ¿verdad? Entonces, Jesús es capaz de convertir esos símbolos de vergüenza, porque Pedro tenía mucha vergüenza. Así también ocurrió en la cruz. La cruz era el símbolo de vergüenza
más extremo de aquella época y Jesús lo convirtió en un símbolo de esperanza para nosotros. Y no solo eso, sino que Pedro le había dicho a Jesús que él iba a morir. Yo soy capaz de no solamente estar aquí, sino de morir, le dijo. Básicamente que él iba a morir con Jesús y Pedro no tuvo la fuerza en ese momento, pero luego Jesús le entrega una promesa en el cual le dice que vos, Pedro, sí vas a ser capaz de morir por mí. Y eso le entrega en unos versículos más abajo, lo dice, ¿verdad? Que cuando seas viejo te ceñirán y te llevarán a donde no quieras, ¿verdad? Entonces le da la promesa de que él va a ser capaz de morir por Jesús. Avanzamos con el tema y entramos en el último personaje de este programa de aquella noche de la última cena, que era Juan. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Juan? Juan estaba recostado, dice en la Biblia, recostado en el pecho de Jesús. A ver, Pablo, si nos hablas un poquito acerca de Juan. Okay. Mientras Judas iba a traicionar a Jesús, Pedro iba a negarlo, Juan se recostó sobre el pecho de Jesús. Y en la Biblia, solamente en el libro de Juan también, dice que él es el discípulo amado. Y yo por mucho tiempo quise descubrir por qué Juan era el discípulo amado. Lo que descubrí es que en el libro de Juan, que casualmente escribió Juan, es solamente allí que le dice el discípulo amado, que él mismo escribió. Pero lo que descubrí es que realmente Jesús amaba a todos por igual. Él amaba a todos por igual. Pero Pedro, muchas veces, quizás en la Biblia leemos que Pedro siempre estaba por el pecho de Jesús, siempre estaba con él, siempre le acompañaba donde él iba. Y yo creo que quizás cuando preguntamos quién es Pedro, él no se iba a describir como el gran apóstol de Jesús, no se iba a describir como el gran escritor de Apocalipsis, no se iba a describir como el gran discípulo, sino que se iba a describir como el amado de Jesús. Juan, yo soy el amado de Jesús. Y realmente eso es lo que nosotros encontramos en la Biblia. Que me imagino que si hubiésemos preguntado a Juan quién era, él iba a decir el amado de Jesús. ¿Y cómo iba a ser nuestra vida si todas las mañanas nos levantamos y decimos yo soy el amado de Jesús? ¿Cómo sería nuestra vida si todo en el momento, nuestro trayecto, en nuestra vida, nuestro día, en nuestro trabajo, nos recordemos yo soy amado por Jesús, yo soy el amado por Jesús? Pastor. Bueno, hay niveles de intimidad. Jesús al principio recogió a 70 personas, a 70 discípulos, 70 personas. A esa gente no le enseñó, digamos así, a profundidad la cosa. Después Jesús recogió 12 discípulos que lo rodeaban más. Son niveles de intimidad. 70, 12. Entre esos 12 hay 3 de vuelta. Y en esos 3 hay uno. Ahí está, Juan, el discípulo amado. Pedro le quiso sorprender a Jesús con todo lo que él podría haber hecho. Y los demás discípulos, cada cual. Pero acá encontramos a Juan, quiso sorprenderle a Jesús con la intimidad. Se puso acá en el pecho. Se puso en el pecho. No hay otra descripción en la Biblia que haya un hombre que haya puesto su cabeza, su oído, su sentimiento, no solamente oído, sino que todo su ser, sus emociones y su corazón haya conectado con el corazón de Jesús. Nos ama. Pero ¿qué Él está esperando de nosotros? Que haya una conexión, una verdadera conexión, una verdadera intimidad, así como Juan tuvo. ¿Sabe qué me gustó de esos personajes? Porque tenemos cada uno de ellos. Entonces, lo que Jesús busca realmente de nosotros es, mira,
hacer una conexión, su corazón con nuestro corazón. Su corazón es un nivel altísimo de intimidad. Un nivel altísimo de intimidad. Entonces, ¿podríamos nosotros lograrlo esto? ¿Podríamos lograr nosotros una intimidad así como lo logró el discípulo amado? Se puede, porque no estamos solos. Se puede. Cuando nos identificamos como cristianos nosotros, como verdaderos cristianos, tenemos que entender que el perdón del Señor se derramó en nosotros, su sangre se derramó en nosotros y nos limpió de todo pecado. ¿Me da un poquitito más de tiempo? Adelante. Un poquitito de tiempo. Retrocedemos en Éxodo. Hubo la expiación, la fiesta más famosa de los judíos cada año. Expiación. Un sacerdote entraba una vez al año. Todo el mundo esperaba esa expiación, porque esa expiación era, supuestamente era el perdón del pecado. Pero también la palabra expiación, en uno de sus significados, significa tapar. Y lo que muchas veces, matando animales en aquel entonces, era tapar el pecado. Y de aquí a un año regresar. Pero con Cristo no fue así. Cristo hizo una expiación por nuestro pecado, pero no para tapar, para perdonar de fondo. Hermano querido, hermana querida, Cristo te perdonó de fondo. Mira lo que le digo, mira, ya no hay otro sacrificio. El sacrificio fue hecho. Venimos a Cristo y hemos sido perdonados, limpiados. Tu actitud de ser cristiano, procure una intimidad, un nivel espectacular de intimidad con el Señor. Ya. Así como decían Pablo y el pastor Máximo, mientras los demás discípulos se preocupaban por quién iba a ser el mayor, ellos se peleaban por eso, Juan había decidido anclar su identidad a el amor de Jesús. Porque él no decía yo soy el mayor ni yo voy a ser el líder, sino que él decía yo soy el discípulo amado. Y como decía Pablo, Jesús ama a todos por igual, pero Juan decidió anclar su identidad al amor de Jesús. Y lo que pasa es que cada uno de nosotros somos amados por Dios. Nosotros somos la oveja perdida. Somos el hijo pródigo al cual el Padre corrió para abrazarlo sin ninguna vergüenza. Somos la moneda que ha sido encontrada por Jesús. Somos el deudor a quien se le ha perdonado mucho. Somos el pobre del camino que ha sido invitado a un banquete real. Y si nosotros miramos el Salmo 23 que fue escrito por el rey David, hay una frase que dice, es muy conocido por todo este salmo, ¿verdad? Hay una frase que dice, me preparaste un banquete en presencia de mis angustiadores. Nosotros somos aquella persona para el cual Dios prepara un banquete en presencia de sus angustiadores. Pero, ¿quiénes son esos angustiadores, Pablo? Por mucho tiempo pensamos, ¿verdad?, que nuestros angustiadores eran nuestros enemigos. Pero viene la realidad que realmente nuestros angustiadores son nuestros propios pensamientos, que nos limita a ser amados por Jesús. Que nosotros quizá a veces decimos que no merecemos ser amados por Jesús. Jesús nos invita a un banquete, nos invita a una cena, pero nosotros decimos, no, yo no soy digno de cenar contigo, nos escondemos bajo la mesa y esperamos que caigan migajas para que nosotros podamos comer, pero el Señor nos invita a levantarnos, a sentarnos a la mesa. En la enseñanza de la oración que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, primero dice, danos el pan de cada día, y luego dice, perdónanos por nuestras ofensas. ¿Qué es lo primero? Comer el pan y luego perdonar. Lo que nos quiere decir Jesús es que lo primero, nosotros somos sus hijos y nos va a dar de comer. Lo que tenemos que hacer después, vamos a dejarlo para después, pero primero vamos a sentarnos a la mesa con Jesús. Y ese versículo que Juan mencionó también dice, haces rebosar mi copa. Haces rebosar, mi copa está rebosando. Y eso tiene un significado muy grande, porque la persona, si yo le invitara al pastor Máximo a mi casa y le sirviera una cena y yo hiciera rebosar
su copa significaba que para mí Él era lo más importante en la mesa. Porque para mí, para Él siempre iba a haber todo, siempre iba a abundar para Él. Entonces Jesús, el salmista David dice, hace rebosar, mi copa está rebosando, dice, ¿verdad? Que Jesús hace rebosar nuestra copa. ¿Por qué? Para que para Él nosotros somos importantes. Y con esto ya este bloque estamos terminando. Yo quiero, por mi parte, agradecerle muchísimo a usted, agradecerle al Pastor Máximo, agradecerle a todos los que están detrás también y animarles a que nuestro pensamiento sea como el de Juan, ¿verdad? Que quizás seamos como Judas, quizás tengamos que tratar de no ser como Pedro, pero por sobre todo ser como Juan, identificarnos como el amado de Jesús. Amén. Es verdad, somos el amado de Jesús. El sumo amor lo demostró Jesús. Ya en Juan 3:16 el Padre dijo, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? El amor, y amó al mundo. En aquel entonces, cuando Él dijo amó al mundo, había personas tan terribles y sin esperanza. Y estaba por medio de la ley, estaban procurando a ver si alcanzan la gracia. Jamás se alcanzó, ¿verdad? Y no había la gracia aún. Y en medio de esto dijo el Padre, a este mundo ama. Yo sé que Él nos ama. Yo sé que este programa le puede servir a muchísimo. Porque muchos de los que están ahí no se sienten amados. Porque muchas veces se siente que falló con el Señor. ¿Por qué en vez de llevar en la mente esa falla continua, por qué no le ve a Jesús que está a la orilla tuya y te está pasando la mano? Mírale de esa forma. Ya ese espíritu de condenación, de culpabilidad, si vamos a seguir por eso, ninguno alcanzaremos la gracia. Pero Jesús está ahí, cerca tuyo, pasándote la mano. Quiere escuchar de tu boca una vez más, ¿me ama? ¿Me ama? Eso es lo que quiere lograr. Quiere que somos el amado. Somos el amado. Eso es innegociable. Somos el amado. No quiero decirte no importa cómo está ahora. Es muy importante. Tal vez está en una situación muy difícil. Muy difícil. Tal vez este video de repente ni siquiera pensaba abrirlo ni verlo. Pero quiero decirte que Jesús te está esperando en la orilla. Tú eres la amada y el amado por siempre. Y sobre todas las cosas, a lo mejor está llevando una cruz. Por algunas situaciones de la vida. Está bien, está la cruz. Pero quiero que piense también que algún día, en vez de esa cruz, Cristo te va a dar la corona. Él te va a dar la corona. ¿Por qué? Porque tú eres el amado y la amada del Señor. Gracias, Juancito. Gracias, Pablo. Gracias por todo. De esta forma, entonces, llegamos al final de este programa. Como decía Pablo y el pastor, muchísimas gracias por estar ahí, por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Que Dios le bendiga. Muchas gracias.